Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Yo no sé si estamos en el 10 o en el 11, ahí lo dejaré en el título. Bienvenidos, mi nombre es Mackewinson, soy el economista digital y este podcast se llama Málaga Talks. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante. A mí me apasiona muchísimo todo lo que son las relaciones humanas. Bueno, lo pueden ver por los videos, los shorts que ven en mi canal de YouTube, en mis redes sociales en general, en TikTok, en Instagram, en todo. Normalmente subo cosas de inteligencia artificial, de tecnología, economía, finanzas, pero también este es un tema que me llama mucho la atención y que la verdad es que me apetece, me gusta muchísimo, se me están pegando las palabras aquí en España, pero me gusta muchísimo compartirlo con ustedes porque además me apasiona, ¿no? Es algo de lo cual yo desde pequeñito, desde chiquitito he estado bien pendiente, he leído muchísimas cosas, pero hay un libro muy específico que me marcó muchísimo y que me encantó, lo he leído en mi vida yo creo que más de 6, 7 veces. Yo normalmente la forma en que consumo contenido, como leo, normalmente no tengo los libros en físico, sino que yo tengo algo que se llama Audible. Les voy a dejar el link en la descripción. Y esto es algo que yo uso desde que tenía por lo menos, miren, no quiero mentir, pero por lo menos 18 años. Incluso si es menos lo voy a dejar en los comentarios, ahí en la descripción del video. Si es una edad menor a esa, lo voy a decir porque desde que Audible, que es esta plataforma que les estoy diciendo que te permite leer libros, salió, yo lo tengo. Yo siempre he tenido esa plataforma porque me gusta mucho el tema. Primero, antes de que saliera Audible, en mi casa se leía mucho, mi mamá lee mucho sobre nada, relaciones personales, éxito, productividad, todo ese tipo de cosas. Mi papá también. Entonces ellos me inculcaron eso. Mi papá más del tema de los audiolibros, porque es médico, entonces claro, va en camino no sé, a su trabajo, lo que sea, pone un audiolibro. Antes se usaba mucho los CD. Se me está cayendo la cédula y van a descubrir mi edad, aunque ya la deben de saber. Pero sí, con CD y escuchamos ahí los audiolibros de Miguel Ángel Cornejo, bueno, muchos autores, Camilo Cruz en general, Wayne Dyer, bueno, muchísimos autores, Brian Tracy, que es de toda la vida. Y entonces, claro, así ellos me inculcaron un poquito ese gusto por los audiolibros, por el lenguaje corporal, por todas estas cosas de relaciones humanas que a mí me apasionan muchísimo. Quizás debía haber estudiado psicología, aunque economía también trata del comportamiento humano. Pero lo que quiero decirles con esto es que este libro, por ejemplo, bueno, antes de los CDs también escuchaba cassettes. No sé si ustedes saben lo que es un cassette, ustedes que me escuchan. Pero bueno, los cassettes son unos cuadritos así que tú metes y antes se escuchaba la música por ahí, ¿no? Pero también los audiolibros. Entonces, pues desde siempre, yo he estado desde siempre en este tema, desde los cassettes, pasé después a los CDs y tenía mi colección de audiolibros en mi casa. Mi papá me los iba pasando y creo que es un hobby que compartimos hasta el sol de hoy, hasta hoy, digamos. Y con mi mamá también. Mi mamá es más de leer, aunque también tenía sus audiolibros, qué sé yo. Y bueno, eso, les quería contar por qué, bueno, nada, cómo ha sido mi journey, digamos, mi camino respecto a los audiolibros y al mundo de... Yo creo que nosotros siempre tenemos que estar pendientes de crecer, ¿no? De crecer espiritualmente, de crecer físicamente, de crecer también mentalmente, ¿no? Y una de las cosas que tenemos y que compartimos todos los seres humanos es que nos lanzamos al mundo sin una guía, ¿no? Nos lanzamos a ser padres, nos lanzamos a relaciones, amigos, al mundo, a experimentar y normalmente no tenemos una guía más que lo que nos van pasando las cosas y eso es como que nos va haciendo costra o haciendo más fuertes o menos fuertes. Eso depende de qué tan fuerte te haya tocado, ¿no? En mi caso, como yo era una persona o he sido siempre una persona, aunque ustedes me ven aquí, que hablo en cámara y que soy bastante extrovertido, si ustedes me conocen bien en persona, yo no tengo este personaje extrovertido, digamos. Yo cuando conozco a una persona soy bastante, digamos, callado y poco a poco me voy soltando. Soy muy, la palabra es introspectivo. Esa es la palabra correcta, introspectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pienso mucho, te estoy analizando, estoy mirando cómo te comportas, lo que haces. Y eso es una bendición y una maldición a la vez, porque al estar analizando tu comportamiento, y ya les voy a decir por qué, por qué me estoy desviando a este punto de vista antes de entrar en lo que vamos a hablar en este podcast, es que cuando yo me encuentro con una persona nueva, van a pensar que incluso que soy tímido, ¿no? Que no lo soy al final, ¿no? Después que yo me suelto, pero normalmente soy muy introspectivo en el sentido que estoy pensando, estoy analizando, estoy viendo cómo te comportas, lo que haces, porque al final el comportamiento habla más que lo que tú tienes que decir.
Me disculpan si en estos capítulos del podcast estoy hablando con el micrófono acá, lo que pasa es que se escucha muchísimo mejor y creo que la calidad del audio ha salido bastante bien haciendo esto, así que, y este es el micrófono que tengo, por lo tanto, nada, lo vamos a usar así. Entonces, bueno, eso, cuando nosotros analizamos a las personas, nos damos cuenta de que las acciones a veces valen más que las palabras, a veces no. En la mayoría de los casos, yo, Mac Ewinson, Mac Palencia, el economista digital como me conocen ustedes ahora, analizo mucho a las personas y me dejo llevar mucho por lo que hacen y no por lo que dicen. Porque tú puedes decir una cosa, o como decimos en Venezuela, puedes decir misa, que al final de cuentas puedes hacer otra totalmente diferente. No, yo te quiero, pero haces otra cosa que no va en consonancia, en concordancia, en congruencia con eso. Entonces las acciones y las palabras tienen que ser congruentes. Lo que tú dices tiene que ser parecido, incluso igual a lo que haces. Entonces, pero el cuerpo y nosotros, nuestro comportamiento habla, comunica. Todos nosotros somos comunicación y decimos cosas con nuestras acciones, con nuestro lenguaje corporal antes de que salgan por nuestra boca. Entonces, yo creo que es muy importante y la mayoría del lenguaje tiene que ver con la comunicación no verbal, ¿no? Y de las acciones. Tenemos que estar bien pendientes de lo que la gente hace, ¿no? Por lo menos yo soy un apasionado de esto, me gusta muchísimo, lo van a ver y lo van a ver con la energía que tengo en este podcast porque de verdad que me gusta muchísimo leer este tipo de libros. Y en este capítulo del podcast finalmente voy a decir por qué estoy hablando de todo esto, por qué me fui atrás, los audiolibros, todo eso. Y es porque en este capítulo del podcast vamos a hablar sobre un libro que se llama The Light Switch de Jack Schafer. No sé si se pronuncia así, se los dejo en la descripción del video. Pero se llama The Light Switch, el switch o el switch, el interruptor de me gusta, ¿no? Es un libro con tapa roja, lo tengo desde hace mucho tiempo en mi librería de Audible, que es donde como yo escucho los libros. Y voy a estar trayendo en los próximos capítulos, si me apetece, voy a estar trayendo diferentes libros que he leído que me llaman mucho la atención y creo que pueden ser de mucha ayuda para ustedes que son mi audiencia, que los ayude en su vida personal, en su vida familiar, en su vida romántica incluso, les pueden servir muchísimo, ¿vale? Para las ventas, para el trabajo, para muchas cosas funcionan todas las cosas de relaciones humanas, porque al final todo es relaciones humanas, todos nos relacionamos en la vida, en el trabajo, en la familia, en todo, son relaciones humanas, ¿no? Todo está rodeado de eso, somos seres humanos, somos seres sociables. Yo creo que es muy importante que vamos leyendo y que nos vamos instruyendo en este tipo de cosas que son bastante útiles. Vamos a, sin más preámbulo, vamos a entrar en el asunto. Espero que me esté yendo bien porque esta es la primera vez que grabo en este setup, en este nuevo lugar, digamos, ya no, la vez pasada fue un Starbucks, ahora estamos un poquito con el audio obviamente va a estar mejor porque hay menos gente, es sábado, todo el mundo está descansando quizás del fin de semana, yo estoy aquí porque esto me gusta, me apasiona, me gusta muchísimo, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar sobre este libro que se llama El Interruptor de like o de me gusta, ¿no? De Jack Schafer, es un ex agente del FBI y lo más chévere que vamos a hacer el día de hoy es que lo vamos a estar haciendo incorporando la inteligencia artificial, pero no lo vamos a hacer de una forma aburrida como quizás otras personas, vamos a hacerlo de una forma más interactiva. Yo voy a colocar un podcast generado con inteligencia artificial donde dos inteligencias artificiales están interactuando o discutiendo, hablando sobre los temas más importantes de este libro y yo los voy a estar comentando, voy a estarle pausando y yo comento y doy mis comentarios al respecto porque tengo mucho que decir, lo he leído muchas veces y pienso que tiene mucho que decir, ¿no? Este libro se trata de los interruptores que encienden que una persona guste o no guste de ti. Y no estamos hablando de forma romántica, aunque puede ir a lo romántico. Pero estamos hablando de cómo, cuáles son esos interruptores que hacen que una persona tú le caigas bien, ¿no? Y eso es muy importante, por ejemplo, para la gente del FBI, porque ellos tienen que hacer, por ejemplo, entrevistas o se lo enseñan a los agentes para que puedan sacarle la verdad a otros agentes, para que confiesen, para que digan lo que hicieron, para crear esa amistad. Porque si no puedes persuadir a una persona, a un ladrón, a una persona que hizo algo mal, de que confiese, pues obviamente el caso se hace mucho más difícil. Entonces, claro, ¿cuáles son esos interruptores que él se dio cuenta que existían? Esto es un profesor, la verdad es que es muy bueno. Lo vamos a ir nombrando poco a poco. Y bueno, vamos a ver cuáles son, por ejemplo, esos interruptores, ¿no? de me gusta. Sin más preámbulo, yo voy a colocar el podcast para no extenderme yo en explicarles, sino que vamos a colocar el podcast y vamos a ir comentando respecto a lo que la inteligencia artificial va diciendo. Yo voy a quitarme el micrófono, lo voy a poner un poquito más cerca del parlante para que se escuche y yo voy a ir pausando y vamos a ir comentando juntos sobre cuáles son esas cosas que hacen que una persona tú le caigas bien.
Y a partir de ahí se abre la puerta para muchas cosas, ¿no? Vamos a darle play. Imagina poder entrar a un lugar y, sin decir una sola palabra, lograr que la gente se sienta cómoda. O todavía más difícil, convertir una entrevista policial súper tensa en una conversación casi amistosa. Bueno, hoy vamos a desmenuzar justo eso. Tenemos en nuestras manos los apuntes y extractos de un libro que escribió un ex agente especial del FBI, un analista de comportamiento que pasó su carrera reclutando espías y obteniendo confesiones. Su trabajo en el fondo era hacer que la gente confiara en él, que le agradara, y a veces en las situaciones más extremas que uno pueda imaginar. Así que la misión de hoy es meternos de lleno en las técnicas psicológicas que este tipo desarrolló. Desde algo que él llama la... Bueno, él no las desarrolló. Él no las desarrolló. Son técnicas que existen y que él las ha recolectado y sabe que se usan en el FBI y nos las está mostrando. Él no desarrolló estas técnicas, ¿vale? Solo eso es una corrección ahí que le hago a la inteligencia artificial. Fórmula de la amistad, hasta las señales no verbales que nuestro cerebro... La fórmula de la amistad. Y lo que es realmente fascinante es cómo estos métodos, que suenan a película de espías, son aplicables a la vida de todos los días. En el trabajo, en una reunión familiar, al conocer a gente nueva. No se trata de manipulación en el mal sentido, sino de entender la ciencia que hay detrás de por qué conectamos, o por qué no conectamos, con los demás. De acuerdo, empecemos por el principio. El autor presenta esto... ¿Por qué conectamos o no conectamos con los demás? Yo creo que eso es súper importante. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que van a una reunión y no logran conectar con la gente o por ejemplo, en el trabajo hay ciertos amigos con los que ustedes tienen más relación o pegan más, como decimos en Venezuela, o son más, tienen más amistad con ciertos amigos y con otros no. Eso es muy ligado a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque existe algo que se llama la fórmula de la amistad. Y la fórmula de la amistad tiene 3 componentes, ¿vale? Y los vamos a hablar acá en el podcast. Ellos van a ir hablando sobre esos 3 componentes. Y yo les voy a ir comentando historias respecto a esos tres componentes que hacen que la amistad tenga una fórmula, ¿vale? Amistad es igual a pum, pum y pum, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Que llama la fórmula de la amistad. Suena ambicioso, ¿no? Pero la describe con 4 elementos: proximidad, frecuencia, duración e intensidad. Los 3 primeros, bueno, como que se explican solos. Estar cerca de alguien, con qué frecuencia y por cuánto tiempo. Pero intensidad, eso suena más abstracto. O sea, ¿cómo se construye intensidad, sobre todo con alguien que no quiere hablar contigo, como un espía enemigo? Esa es la pregunta del millón, y es la pieza clave de toda la estrategia. La intensidad no se trata de tener conversaciones profundas desde el día 1. Entonces, fíjense, estamos hablando de 3 componentes, ya los nombraron, ¿vale? De la fórmula de la amistad. Y esos 3 componentes son proximidad, que vamos a ver qué es la proximidad. Tenemos frecuencia, ¿ok? Y duración. Entonces, vamos a escribirlo de una vez para que lo tengamos atento. Entonces, número 1, fórmula de la amistad. Amistad, ¿vale? Es igual a proximidad, ¿vale? Proximidad. Disculpen, mi letra es malísima, ¿vale? Número 2, tenemos frecuencia y duración. Entonces, frecuencia y duración. Y tenemos, número 3, tenemos la intensidad, ¿vale? Y vamos a ir viendo qué es eso. ¿Qué es cada una de estas tres herramientas, ¿no? O 3 partes, 3 componentes de la amistad. Intensidad. Intensidad. Vamos a ver qué es. Y vamos a ponerle pausa a mi WhatsApp que está activo y me llega una notificación ahí. Trata de la calidad de las interacciones, por mínimas que sean, y de cómo satisfaces las necesidades psicológicas de la otra persona. Y la principal necesidad, antes que ninguna otra, es la seguridad, sentirse a salvo. Ok, y para ilustrar esto, en los apuntes hay una historia increíble: el reclutamiento de un espía extranjero al que el autor apoda Sego. Y aquí entra en juego un agente del FBI llamado Charles. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que este agente se pasó meses yendo al supermercado solo para que un espía se acostumbrara a su cara? Suena increíblemente lento.
¿Cuál es la lógica detrás de no hablarle desde el primer día? Esa es la clave de todo. Si se hubiera acercado de inmediato, el entrenamiento de contravigilancia de Siegel habría activado todas las alarmas. Habría sido una amenaza directa. Pero al convertirse en parte del mobiliario, digamos, de su vida cotidiana, Charles evitó ser un estímulo amenazante. En lugar de... Vamos a ver de que ellos están hablando ahí de una historia y ahí hay un error con la inteligencia artificial y por eso la inteligencia artificial hay que tener cuidado con lo que dicen. Y el error es que, claro, están entrando en una historia que ni siquiera la describen primero, ¿no? Pero bueno, yo se las voy a escribir porque yo leí el libro. Es una historia sobre, ellos necesitan, y la voy a parafrasear, ¿no? Simplemente. Es una historia donde ellos necesitan, contactar a una persona que saben que es un espía y hacer que confiese que es espía o incluso convertirse en doble espía. No importa al final la finalidad de por qué quieren acercarse a esta persona. Lo importante es que quieren describir una regla que se llama la proximidad. Entonces, la amistad, el primer componente es la proximidad. ¿Qué quiere decir proximidad? Que entre tú más tiempo pasas con una persona, y lo tenemos aquí en nuestra ilustración, que también es generada con inteligencia artificial, compartir el mismo espacio físico de manera segura y no amenazante con una persona le da el primer componente a la amistad. ¿Cómo se crea una amistad? ¿Cómo recuerda tú cuando tú comenzaste en tu colegio? Al principio, por ejemplo, si no conocías a nadie, pues era todo como, digamos, awkward, era muy raro, no conocías a las personas, no hablabas con nadie, claro, porque no había proximidad. ¿Qué quiere decir proximidad? Que no habías pasado el suficiente tiempo con esas personas para generar esa confianza. Entonces, para que la amistad se genere, lo primero que tiene que haber es proximidad. Vamos a poner aquí amistad. Amistad todo feo ahí, pero bueno, la amistad. Pero para cualquier relación humana, lo primero que tiene que haber es proximidad, que quiere decir el tiempo que pasas con esa persona. Entonces, cuando nosotros no pasamos el suficiente tiempo con una persona, este paso que está aquí, obviamente se baja, digamos, ¿no? Y esa amistad, quizás hay amigos que, por ejemplo, no ves en mucho tiempo, pero la proximidad no solamente tiene que ver con espacio físico, digamos, si tú llamas frecuentemente a esas personas, pues también estás creando proximidad. Cuando tú vas a un nuevo gimnasio y te empiezas a encontrar a esas personas todos los días, tu cerebro comienza a identificar que esas personas no son una amenaza porque las ves todos los días. Sus caras se hacen familiares, quizás después de verlas bastante tiempo o un tiempo prudente, empiezas a saludar, empiezas a sonreír, empiezas a hacer ciertos gestos que le dicen a la otra persona que tú o a su cerebro reptil que no eres una amenaza. Entonces la proximidad crea eso, crea cercanía. Entonces si nosotros queremos crear una relación con una persona, lo primero que tenemos que hacer es crear proximidad. Y en esa historia que está hablando ahí, lo primero que hacen, porque esta persona se dan cuenta que va a un café frecuentemente, y en ese café se dan cuenta que, claro, espiándolo, se dan cuenta que esa persona siempre pide café, siempre va, se fuma un cigarro, hacen una historia ahí, después si leen el libro pues lo van a ver. Entonces este espía que necesita establecer una relación con esta persona, lo que hace es que comienza a ir al mismo café y yendo al mismo café, se da cuenta de lo que esa persona pide, se da cuenta que fuma un cigarro, después se pone al lado y fuma un cigarro con él y a raíz de los meses esa persona se va haciendo más familiar a su cara. Entonces, claro, esa persona empieza a considerarlo como una persona que no representa una amenaza y sus defensas comienzan a bajar. Esto se presta para todo, ¿ah? Porque puedes usarlo para el mal también, para manipular a una persona. Si quieres ganarte su amistad o si quieres ganarte su confianza, lo primero que tendrías que hacer es crear esto, proximidad. Quizás si quieres tener más contacto con una persona de tu entorno de trabajo, en vez de irte directamente, ves que esa persona camina, por ejemplo, a su casa, pues lo acompaña, mira, vas un día, van por el mismo camino, poco a poco te vas aceptando y vas creando proximidad. Entonces, entre más proximidad existe, la amistad se va creando, pero existen dos componentes más que los vamos a ver más adelante. En mi caso, por ejemplo, me hace muchísimo sentido porque me imagino las relaciones que yo he tenido anteriormente de todo tipo y claramente, sí, es verdad, comienza con la proximidad. Vamos a seguir. En un gancho de curiosidad. O sea que la pregunta en la mente de Siegel cambió de ¿qué quiere este tipo de mí? A simplemente ¿quién es este tipo que veo en todas partes? Justo eso. Y ahí es donde Charles empezó a construir la intensidad de una forma muy sutil. Primero, solo proximidad y frecuencia. Nada más.
Exacto. Él está hablando después de la frecuencia, que no se las he comentado. Pero el segundo componente de esta fórmula, y se me cayó el agua, tengo el agüita aquí porque hablo demasiado, es la frecuencia y duración. Entonces, claro, en esos encuentros lo que iba pasando es que si al principio, cuando comienzas a conocer a la persona, lo primero que haces es solamente ir y que te vea, después empiezas a pasar frecuencia y duración, que quiere decir que tú te quedas un poquito más de tiempo, lo ves, si lo veías solamente a esta persona que quieren sacar la información, la ves solamente los lunes, después comienza a ir, se da cuenta que va todos los días, pero tú entonces lo ves el lunes y el miércoles poco a poco, después lo ves lunes, miércoles y sábado, y la frecuencia comienza a agregarle a esta fórmula de la amistad. Ahora no lo ves solo un día, sino 3, sino 4, sino 5, y después todos los días, y se va encontrando. Eso va creando que tu cerebro diga, bueno, esta persona no es una amenaza para mí, no hace nada, si lo veo todos los días, quizás es una persona amigable. Y también la duración, ¿no? Eso también comienza a durar. ¿Cómo aumentas la duración? Frecuencia, bueno, el número de veces que ves a esa persona. La duración, ¿cuánto tiempo pasas con esa persona? Eso también es súper importante, porque además genera que esta segunda parte de la fórmula crezca mucho más, ¿no? ¿Cómo generas duración? Por ejemplo, en el libro hablan de que se iba a fumar un cigarro. Bueno, en vez de irte de una vez, te quedas y te fumas el cigarro también afuera, y eso aumenta un poco la duración de ese encuentro, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres conocer a alguien y es del trabajo o es de algún sitio donde tú frecuentas o es del gimnasio, bueno, tratas de aumentar la proximidad, es ir al mismo sitio. Frecuencia es cuántas veces a la semana lo ves. Y duración, que esos encuentros duren un poquito más. Quizás un día, no sé, estás en el gimnasio y le pides agua, o le dices, mira, ¿qué entrenamiento estás haciendo? Poco a poco, eso va creando que la fórmula de la amistad se vaya aumentando cada uno de sus componentes, ¿no? Entonces la duración, habrán personas que hacen ciertas cosas y personas que hacen otras, pero la duración definitivamente es muy importante. Si es en el trabajo, cada vez que pasas más tiempo en el trabajo con ciertos compañeros, hablas más, interactúas más, esto va aumentando. Entonces, bueno, aplíquenlo ustedes a cualquier área de su vida o de una relación que ustedes quieran crear, ¿vale? Vamos a seguir escuchando. Luego añadió señales no verbales, muy espaciadas en el tiempo. Un día, un brevísimo contacto visual. Semanas después, un leve asentimiento con la cabeza al cruzarse en un pasillo. Luego yo voy a hablar de las señales no verbales que también crean amistad, porque también las hablan en el libro. Sobre, en este sitio de proximidad, frecuencia, duración, no puedes emitir señales de no amigo, de enemigo, digamos. No puedes hacer eso, porque si quieres crear exactamente lo contrario, tienes que mandar señales no verbales que sean de amistad o de no amenaza, ¿no? Y él las habla en el libro muy brevemente, pero las tiene. Entonces yo más adelante, en la infografía, les voy a mostrar unas señales bien sencillas que puedes tener, como cuáles son esas señales de amigos que puedes mandar para que la persona te considere como una no amenaza, digamos. Y mucho después, un rápido levantamiento de cejas, lo que se conoce como el destello de cejas. Son microinteracciones, señales de amistad que el cerebro de Siegel interpretaba como no amenazantes. Cuando Charles finalmente se le acercó, meses después, mientras ambos miraban una... Lo voy a decir de una vez porque bueno, ya él nombró 2 señales no verbales de amistad, ¿no? Él está hablando ahí sobre una señal de amistad que la voy a tener por acá. Se llama el flash de cejas. El flash de cejas es una señal de amistad universal. Miren, yo lo he visto en Venezuela, viví en Chile, lo vi, en Colombia también lo vi. Ahora mismo vivo en Europa, he visitado Italia, he visitado Francia y Portugal también. Aquí en Málaga es un sitio bastante multicultural. Hay gente de todos lados, de Ucrania, de Rusia, de Alemania, de todos lados. Y esta señal no verbal es súper extendida y no he visto una persona que no la tenga, ¿no? Y es el flash de cejas. Flash de cejas es, no sé si les ha pasado, van a un supermercado o lo que sea, y bueno, ese día están de buen humor y saludan a la gente. El flash de cejas es levantar las cejas. Por ejemplo, vas y haces esto. Esto es el flash de cejas. Vas caminando, sonríes y haces esto. Ese flash de cejas es una señal de amistad, de no soy una amenaza, estoy en una buena energía y te estoy saludando. Y normalmente la gente te responde con el mismo flash de cejas. Te hacen así.
eso quiere decir que tampoco es una amenaza. Entonces, es súper, súper bueno conocerlo, el flash de cejas. Búsquenlo por internet, vean videos de gente haciendo el flash de cejas. Si eres un poco awkward, digamos, o no eres muy sociable, el flash de cejas te sirve muchísimo. Vas a cualquier sitio y comienzas a hacer el flash de cejas y te va a servir para empezar a crear una amistad con una persona o una mejor relación a través de la proximidad, frecuencia y duración. Pero este símbolo es muy bueno. Luego él va a hablar de otro que es bastante sutil, pero también pasa. Ya lo vamos a ver. Vamos a seguir con el... de arvejas y le dijo: hola, soy Charles y soy del FBI. Siegel ya estaba psicológicamente preparado. Su respuesta fue simplemente: me lo imaginaba. La curiosidad le ganó a la paranoia. Es la misma lógica que usó el autor con otro espía, Vladimir, que había jurado que jamás iba a hablar. Se sentaba frente a su celda todos los días, sin decir nada, solo leyendo el periódico. Estableció proximidad, frecuencia y duración. Era predecible y, por lo tanto, no era una amenaza. Y de nuevo, la curiosidad se volvió insoportable para Vladimir. Fue él quien rompió el silencio preguntándole a la gente que por qué venía todos los días. Y la respuesta de la gente fue brillante. Simplemente le dijo: porque quería hablar contigo. Y siguió leyendo el periódico. Creó escasez. Hizo que el acto de conversar fuera algo valioso y deseado por el propio Vladimir. Exactamente. Hizo que la idea de hablar fuera de Vladimir. Otra señal, bueno, ahí está hablando de una historia de Vladimir y bueno, que creó esas tres cosas: proximidad, frecuencia y duración. No ha hablado de la intensidad, que es bastante interesante. Pero una de las otras de las señales no verbales, que no sé si el libro no recuerdo si el libro las comenta, pero es también, por ejemplo, en las chicas pasa la mirada, ¿no? La mirada es súper, súper delatora. Tú normalmente tratas de evitar mirar lo que no te gusta y miras lo que te gusta. Entonces, si una persona establece contacto visual contigo, tú no le pareces una amenaza. Si es del sexo opuesto, es muy probable, si el contacto es repetido de chica a chico, es muy probable que esa persona le llames la atención. O por lo menos le parezcas una persona interesante. O le das curiosidad. No digamos gusta, porque, bueno, puede ser muchas cosas, ¿no? No podemos llegar a esa conclusión solamente por una mirada. Pero si la mirada es repetida, siempre que estás en un entorno social o en cualquier sitio, si una persona te está mirando, quiere decir, y es repetido, como dije, quiere decir que esa persona le pareces agradable, curioso o hay algo, ¿vale? No le eres indiferente, porque si eres indiferente o no quiere mirar o tiene un mal sentimiento hacia ti, normalmente lo que va a hacer es que va a tratar de evitar la mirada a lo más posible. Entonces, si a ti te gusta una chica y tú intentas buscar la mirada y esa chica no mira, muy probable que no esté interesada en lo más mínimo, esté ocupada, tenga novio, lo que sea. O si, por ejemplo, quieres establecer relación con una persona y esa persona no te mira, también es muy probable que o no le caigas bien o hay algún mal sentimiento. No podemos llegar a una conclusión exacta 100% solamente con la mirada, pero es un indicador, digamos. Todo en lenguaje corporal, todo en las ciencias humanas, digamos, de las relaciones, no es una regla escrita en piedra, pero sí te da un indicio. Hay que leer, hay que tomar en cuenta. Entonces tú vas haciendo un check, ¿vale? Vamos a seguir escuchando. Al final, el espía no solo habló, sino que confesó todo. En sus propias palabras, lo hizo porque sentía que la gente le agradaba, que era su amigo. Había aplicado la fórmula a la perfección. Ok, entiendo la parte de estar presente sin ser una amenaza. Pero, ¿cómo se pasa de ser el tipo que siempre veo en el súper a alguien amigable? ¿Qué es lo primero que hace el cerebro para decidir si alguien es amigo o enemigo? Incluso antes de que se diga una palabra. Nuestro cerebro es una máquina de supervivencia. Está constantemente escaneando el entorno en busca de amenazas. El autor lo llama la línea de base humana. El cerebro evalúa comportamientos y si son normales, no amenazantes, apenas les presta atención. Las técnicas que se describen buscan operar dentro de esa línea de base. Ser tan sutiles que el cerebro del otro no las detecte como una estrategia consciente. Y en los apuntes se habla de señales muy claras de enemigo. Claro, ahí hablan en el libro sobre, claro, que el cerebro es una máquina de buscar amenazas o amistad. Claro, porque nosotros somos seres sociables y sobrevivimos a través de saber qué es una amenaza y qué no lo es. Entonces siempre
subconscientemente, si tú obviamente no tienes este conocimiento consciente, digamos, porque no has leído, porque no te has instruido sobre el tema, subconscientemente debes de tener un sexto sentido, y sobre todo las mujeres son muy, muy perceptivas en este caso. Los hombres también tenemos cierta percepción de peligros, pero en otro ámbito, y las chicas tienen otras cosas, ¿no? Pero normalmente, subconscientemente, estamos evaluando si es o no una amenaza esa cosa en el entorno, una persona, un sitio o una masa de personas también. La más común, y creo que todos la hemos usado alguna vez, es el ceño fruncido urbano. Sí, esa expresión facial dura que manda la señal de no te metas conmigo. Bueno, ahí va a hablar de una señal de no amistad, cómo tú puedes mandar la señal de que eres una amenaza. Y esto puede servir para muchas cosas, porque si tú sabes enviar señales de no amistad o de que eres una amenaza, es decir, lo contrario, pues puedes hacer que personas que no quieren que se acerquen a ti no se acerquen, ¿no? Porque estás mandando exactamente lo contrario. Y ahí están hablando del ceño fruncido urbano, ¿vale? Que no es nada más que... no sé si ustedes han ido a un barrio donde, por ejemplo, hay personas malas que están en cosas malas o que están vendiendo droga o lo que sea, o han pasado por ahí. Normalmente esa gente no sonríe, sino que está como, tienen una vibra negativa, ¿no? Como que mandan la señal de que son un peligro. Y en el libro, de hecho, pueden buscarlo, que creo que en inglés se llama Urban Scout o algo así. Es ese ceño fruncido que manda la señal de que tú vas a matar a esa persona si se acerca a ti, ¿no? Si ustedes saben mandar esta señal, por ejemplo, si van por la calle y la mandan, por ejemplo, a mí no me gusta que se me acerque gente a venderme cosas, a entregarme papeles o eso, por ejemplo, ese día estoy de mal humor y no quiero que nadie se me acerque. Si tú sabes que esta señal de enemigo la puedes hacer conscientemente, pues esa persona se lo va a pensar 2 veces antes de acercarse a ti, y es exactamente lo que quieres, entonces te puede servir, ¿no? Es una herramienta de protección. El autor cuenta el caso de una estudiante que creció en un barrio peligroso en Atlanta. Cuando se mudó a una universidad tranquila en el Medio Oeste, no conseguía hacer amigos. La gente la percibía como fría, distante, hasta agresiva. Y el problema era que seguía usando esa cara de pocos amigos por pura costumbre. Es increíble pensar que una expresión que uno usa para protegerse puede terminar aislando. Entonces, ¿cuáles son las señales de amigo que contrarrestan esto? Son sorprendentemente simples, pero muy poderosas, porque son universales. La primera es la que ya mencionamos, el destello de cejas. Es ese levantamiento rápido de cejas que dura una fracción de segundo. Es un no verbal reconocido en casi todas las culturas. La segunda es la inclinación de cabeza. Al inclinar la cabeza, exponemos la arteria carótida en el cuello, una zona increíblemente vulnerable. Es una señal primitiva de que te sientes cómodo y confías en la otra persona. De hecho, los estudios demuestran que percibimos a la gente que inclina la cabeza como más atractiva y honesta. ¿Y la tercera? Bueno, ahí vamos a hacer una pausa porque nombró otra cosa no verbal, otro señal no verbal de que hay amistad o de que la persona no es una amenaza, ¿no? Y se llama inclinación de cabeza o head tilt en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vas a conocer una persona, esto pasa mucho con las chicas porque inconscientemente se ven vulnerables o quieren verse vulnerables. Ellas lo que van a hacer es que van a hacer un head tilt, es decir, van a hacer esto, van a voltear la cabeza. Incluso lo pueden ver en fotos que las chicas se toman, exponiendo, como dice él ahí, la arteria carótida, que es obviamente una arteria bastante sensible. Y si tú no eres una amenaza, pues lo pueden ver en los animales también, ¿no? Exponen la carótida. Quizás yo no lo hago muy bien porque no soy muy femenino, que digamos, soy hombre, digamos. Entonces, claro, para mí es difícil exponer esa parte o hacer esto. Pero las chicas lo hacen, como hacen esto, se ríen o se toman fotos de ese estilo, ¿no? Exponiendo la carótida. Y cuando una persona lo hace, es una señal de que es vulnerable, de que no es una amenaza, de que es incluso pasiva la persona. Por lo tanto, eso también le puede enviar, y si tú lo usas a tu favor, le puede enviar la señal a la persona de que no eres una amenaza, ¿vale? Contrario al Urban Scout, que era como eso, esta mirada fuerte como de malandro, de malote, que hace que una persona no se te acerque porque estás serio, porque estás enojado, ¿no? Y que puede ser una amenaza y también te puede servir para causar exactamente eso, que no se te acerquen, porque también puede ser ese tu objetivo, ¿no? Claro, la sonrisa. Pero no cualquier sonrisa. Tiene que ser una sonrisa. Bueno, ahí va a hablar de lo que es la sonrisa, ¿no? De que otra señal de amistad es la sonrisa. Y esta yo creo que es la más importante, ¿no? Pero vamos a ver qué dicen respecto a esto, a la sonrisa. Genuina, una sonrisa de Duchenne.
Es la que involucra no solo la boca, sino también los músculos orbiculares alrededor de los ojos, creando las famosas patas de gallo. Nuestro cerebro es un detector de mentiras experto cuando se trata de sonrisas. Una sonrisa falsa, solo con la boca, puede incluso ser percibida como una señal de agresión o desprecio. Hay una historia. Hay gente que esto es muy importante. Dios mío, esto me apasiona demasiado. Mira, hay mucha gente que piensa que está sonriendo y que tú no te das cuenta que su sonrisa es completamente falsa. La sonrisa falsa se nota a leguas y las mujeres son súper perceptivas en este ámbito. Son súper buenas en detectar sonrisas falsas. No, esta persona está sonriendo porque sí y ya está. No, de verdad no quiere estar aquí o se quiere ir o lo que sea. Y ellos hablan en el libro y en muchos libros de lenguaje corporal cómo hacer una sonrisa verdadera. Lo importante de la sonrisa verdadera es que no está en la boca, no está en los dientes ni siquiera, sino en los ojos. Y esto parece contraintuitivo, pero ¿cómo? Una sonrisa no tiene que ver con la sonrisa, sino con los ojos. Sí, exactamente. Mira, y de hecho la sonrisa es un gesto que no se aprende. Es decir, nosotros no aprendemos a sonreír. Nosotros venimos con la sonrisa en nuestro ADN. Es decir, un bebé ciego que nunca ha visto a nadie sonreír, sonríe. ¿Por qué? Porque es algo que está en nuestro ADN, es un instinto, ¿vale? Cuando te sientes bien, cuando no eres una amenaza, cuando estás de buen humor y todo, sonríes. Como les dije, bebés ciegos que nunca han visto a nadie sonreír, sonríen. Entonces es algo súper primitivo de nuestro cerebro reptil sonreír. ¿Cómo puedes hacer o incluso fingir una sonrisa verdadera? Se hace cuando tú te ríes de verdad, crean eso que dicen ellos ahí, la pata de gallo, ¿no? Acá se hacen unas pequeñas arrugas, porque la sonrisa verdadera levanta este músculo de acá y hace que tú te rías. Cuando te ríes porque de verdad te da risa, se te arruga esto acá. La gente que se ríe de forma falsa, se ríe y solamente tira los labios hacia los lados. O sea, exponen los dientes, pero sus ojos, si tú le pones algo acá para tapar, va a parecer que la persona está seria, porque en verdad no está haciendo ninguna expresión hacia arriba. Y mucha gente hace eso cuando en una foto no quiere sonreír y ya está, o solamente lo está haciendo por compromiso. Te puedes dar cuenta quién es esa persona en la foto, busca en tu foto de tu teléfono para que tú veas, y te vas a dar cuenta quién sonrió de forma verdadera y quién sonrió de forma falsa. Ahora, esto para lo bueno y para lo malo también te puede servir si tú quieres causar una impresión buena. No te rías de forma falsa, ríete de forma verdadera. ¿Cómo? Haciendo o acordándote de algo que te da risa o lo que sea, y haciendo que tus ojos también sonrían, ¿vale? Vamos a seguir. Muy fuerte en el libro sobre esto. El autor cuenta cómo usó estas 3 señales para obtener una confesión de un presunto abusador de menores. Sabía que la confrontación directa no iba a funcionar. Así es. En lugar de recibirlo con una actitud de acusación, lo esperó en la puerta. Cuando el sospechoso llegó, el agente hizo un destello de cejas, inclinó la cabeza y le ofreció una sonrisa genuina, o una perfectamente simulada. Lo trató con respeto, como a un ser humano. El sospechoso se sintió tan desarmado por este trato no amenazante que, según cuenta el autor, admitió su culpa antes de que la entrevista siquiera comenzara, formalmente. Es que una secuencia de 3 gestos que duran 2 segundos puede cambiar por completo la dinámica de una interacción. Se está interactuando con la amígdala, la parte del cerebro que procesa las amenazas y las emociones, nuestro centro de lucha o huida. Al usar estas señales de amigo, se está enviando un mensaje directo a esa parte primitiva del cerebro, para que se relaje. Una vez que la amígdala está tranquila, la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, puede entrar en juego y estar más abierta a la conversación. O sea que, básicamente, le estás hablando directo al cerebro reptiliano de la otra persona para que se relaje. Yo no sé por qué dice cerebro reptiliano, es cerebro reptil, ¿no? Cerebro reptiliano no me suena muy bien, parece que fuera como, no sé, extraterrestres o algo así. Cerebro reptil, claro, el cerebro reptil es tu cerebro primitivo, ¿no? A esa parte del cerebro le estás apuntando cuando creas estas señales de amistad, digamos, no verbales. Relaje y te deje pasar. Ok, ya lograste que su cerebro no te vea como una amenaza. Ahora, yo creo que tomen esto con pinzas, porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que ha leído libros, por ejemplo, de Dale Carnegie, cómo influir sobre la gente, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, o otros libros.
y piensan que estas cosas pueden funcionar de forma aislada. Es decir, no, quiero crear amistad, voy a reírme. Entonces se ríen y es todo creepy o todo, claro, una sonrisa súper falsa o todo el tiempo se están riendo con los dientes pelados. Eso también crea, por lo menos a mí, me crea mucha desconfianza. Si una persona se ríe todo el tiempo, ¿de qué diablos te estás riendo? Es decir, ¿por qué te ríes tanto? No es tan gracioso. Entonces hay que estar pendiente de ese tipo de gente, ¿no? Que quiere engañar, quiere obtener algo de ti y lo que hacen es estas técnicas, pero las exageran. Si las técnicas, si el lenguaje corporal de una persona es totalmente exagerado, muy probable que esa persona lo esté fingiendo o sea muy insegura. Esa también puede ser. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se mantiene esa buena vibra cuando abres la boca? Aquí es donde entra la que el autor llama la regla de oro de la amistad. Haz que la otra persona se sienta bien. Antes de hablar de la regla de oro de la amistad, no, yo creo, no sé si van a llegar ahí en el podcast, pero yo lo quiero nombrar y es esto, la intensidad. Ojalá llegue más adelante, nombren algo sobre eso porque es súper importante. Hablamos de la proximidad, frecuencia, duración, pero no de la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Son esos sentimientos que una persona experimenta cuando está contigo, ¿vale? Pueden ser buenos o pueden ser malos, dependiendo de lo que quieras lograr, ¿ok? Entonces, si una persona tiene proximidad, frecuencia, duración y además los sentimientos que siente contigo, quiere decir, se la pasa bien, fueron a una fiesta, la pasaron chévere, fueron a un sitio de bolos y la pasaron bien y jugaron y se rieron, esos son sentimientos positivos y eso hace que tú asocies esos sentimientos positivos con esa persona en específico o ese grupo de personas en específico. Si con las personas del trabajo te la pasas bien, hay buena onda, luego del trabajo se van, se toman una cerveza, empieza a crear proximidad, frecuencia, oración y además intensidad, quiere decir que hablan de cosas profundas, se cuentan cosas, se toman unas cervezas, bailan, juegan, pool, lo que sea. Eso está creando, que está haciendo que todos estos pasos, proximidad, frecuencia, duración e intensidad se cumplan. Por lo tanto, la amistad se comienza a dar, ¿vale? Entonces, es muy importante que cuando nosotros queremos crear relaciones con otras personas, estemos pendientes de estas dos, pero la tercera es muy importante, que la intensidad de esos sentimientos que esa persona sienta cuando está contigo sean buenos. Y también sirve para lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona, siempre que está contigo eres negativo, te quejas de todo, nada, eres una persona que tiene unas nubes negras y lluvia arriba todo el tiempo, pues las personas no van a querer estar contigo porque van a asociar sentimientos negativos con tu presencia. Entonces, sí, es verdad que no podemos estar bien todo el tiempo, no podemos ser solo risas y solo felicidad, habrán momentos que son malos. Pero que tú sepas que si siempre estás trayendo, siempre eres el que se queja en esa relación, siempre eres la persona que trae problemas, que siempre se está quejando de todo, pues es muy probable que esas personas te comiencen a evitar, porque las que no quieran estar en ese entorno, ¿sabes? No botes tu basura en mí. Yo puedo ser una persona que te pueda apoyar, ¿sabes? Podemos conversar. Pero si todo el tiempo es eso, pues obviamente yo voy a asociar, o por lo menos a mí me pasa, a mí no me gusta estar con gente negativa. No quiere decir que todo el mundo siempre, todos los que se juntan conmigo siempre estén risueños y de risa, no. Pero hay momentos y momentos, es decir, no es todo el tiempo, va a ser una quejadera de todo, ¿sabes? Sino hay momentos malos, hay momentos buenos, pero la mayoría son buenos, ¿vale? Entonces es muy importante que tomemos esto en cuenta porque la intensidad marca o intensifica lo que se comienza a sentir con la proximidad, frecuencia y duración, ¿vale? Vamos a seguir escuchando. Bien consigo misma. Y esto, bueno, va en contra de nuestro instinto más básico. La mayoría de nosotros en una conversación estamos esperando nuestro turno para hablar de nosotros mismos, de nuestras ideas. La clave entonces es hacer que ellos sean el centro del universo en ese momento. Y la herramienta principal para eso, según los apuntes, son las declaraciones empáticas. La fórmula es simple. Entonces, lo que sientes o piensas es que... Y es una diferencia sutil pero fundamental. Digamos que alguien te dice, tuve un día terrible en el trabajo. La respuesta instintiva de muchos sería, te entiendo, a mí me pasó algo parecido la semana pasada. Pero al hacer eso, sin darte cuenta, acabas de mover el foco de la conversación hacia ti. Pero... Eso pasa muchísimo. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que hay gente que ustedes están hablando con ella y tú le cuentas algo? No, me pasó tal cosa. Y de una vez
te escucharon lo que dijiste, pero se lo traen para ellos. No, a mí también, y comienzan a hablar de ellos, y todo el tiempo es de ellos, y nunca, como dicen en Venezuela, nunca te dan una palomita, es decir, nunca te dejan hablar para tú decir algo, para comentar algo que hiciste, para incluso quejarte también, puede ser. Nunca te dan el espacio. Entonces, yo creo que nosotros, la regla de oro de la amistad es hacer sentir bien a la otra persona. Y lo decía también Dale Carnegie en su libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Llamar a la persona por su nombre, que es una de las reglas que nunca se me olvida de Dale Carnegie. Llamar a la persona por su nombre, recordar su nombre, conversar sobre los temas que a esa persona le gustan. Y no quiere decir que los tuyos no sean importantes, sino que haya un ida y vuelta, es decir, hablamos de los míos, pero también hablamos de los tuyos y hay un equilibrio en ese sentido, pero que tú cuando estés escuchando a esa persona lo escuches genuinamente, es decir, de verdad lo estás escuchando, porque hay gente que escucha, pero no escucha, es decir, escucha, pero pensando en lo que va a decir, no genuinamente escuchando lo que tú quieres decir. Ese tipo de personas son súper molestas porque todo se lo traen a su cancha, todo es ellos son egocéntricos y nunca quieren escuchar lo que quiere decir la otra persona. Entonces, tú haz ese análisis. Cuando yo hablo, ¿yo escucho de verdad a la otra persona o estoy pensando en lo que quiero decir yo o en lo que quiero contar yo? Esa persona del grupo siempre es la más molesta porque nunca deja hablar a nadie y siempre todo tiene que girar en torno a esa persona. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que si queremos que la regla de oro de la amistad, que no está acá, aquí tenemos proximidad, frecuencia, duración, intensidad, y la regla de oro de la amistad, que la otra persona se sienta bien consigo misma. Oye, hice tal cosa, no sé qué, mira, felicitaciones, espero que te vaya súper bien, espero que, ¿sabes? Transmitir que esa persona tiene importancia. Mira, aprecio mucho esta reunión, me gustó mucho estar contigo. Ese tipo de cosas para amistad y para relaciones también. Pues esa persona se va a sentir bien. Y esa sensación, ese sentimiento de sentirse bien lo va a asociar contigo. Entonces, regla de oro la amistad, hacer sentir bien a la otra persona. Si no te cuesta nada dar un complemento, darle un abrazo, un apretón de manos. Mira, hey, muy bien, qué bueno que lograste eso, qué bueno que estás haciendo tal cosa. Pero genuinamente, no de mentira o no porque quieres lograr algo, aunque también se presta para eso, ¿vale? Pero genuinamente reconocer esa persona. Y obviamente esa persona también tiene que hacer lo mismo para que la amistad florezca, digamos, ¿no? Te entiendo, suena empático, ¿no? ¿Por qué no funciona igual? Porque la empatía no se trata de demostrar que tú también has sentido algo similar. Se trata de validar el sentimiento del otro. Si en lugar de eso respondes, entonces hoy fue un día realmente difícil para ti, no estás hablando de ti. Estás reflejando su sentimiento y validándolo. El autor dice que esto cierra el ciclo del discurso. La persona se siente escuchada de verdad, no juzgada. Y ese sentimiento de validación es tan poderoso que la persona asocia esa sensación agradable contigo. Le caes bien porque la hiciste sentir bien. Esto me lleva a otra técnica brillante que se menciona sobre los cumplidos. El autor dice que los cumplidos directos, como "eres muy trabajadora", pueden sonar... Bueno, aquí voy a hablar sobre los cumplidos y yo he formado mi propia opinión respecto a los cumplidos y hay gente que los usa súper bien y hay otras que los usan súper mal. ¿Por qué? Porque se ven falsos. Vamos a ver qué dice ella respecto a los cumplidos. Falsos. Suenan a un juicio, aunque sea positivo. La alternativa que propone es mucho más elegante. Se trata de crear una oportunidad para que la persona se elogie a sí misma. El ejemplo que da es de dos personas, Ben y Vicky. Vicky dice: "No tienes idea, trabajé 60 horas semanales las últimas 3 semanas para terminar este proyecto". Y la respuesta instintiva sería: "Wow, eres muy trabajadora". Exacto. Pero Ben, aplicando la técnica, responde algo como: "Se necesita muchísima dedicación y una gran determinación para comprometerse con un proyecto de esa manera". Ah, ya veo. No la está juzgando a ella, está describiendo las cualidades necesarias para hacer lo que ella hizo. Precisamente. Y el efecto es inmediato. Vicky piensa para sus adentros: sí, es verdad, soy dedicada y soy determinada. Ella se da el cumplido a sí misma. Ben solo facilitó el proceso. Y la autopercepción es infinitamente más poderosa que la opinión de un tercero. Es una forma de halago mucho más efectiva, porque se siente interna y genuina. Esto de las palabras que crean un filtro me recuerda a otra cosa que mencionan los apuntes: el efecto de primacía. La idea de que lo que escuchamos primero sobre algo o alguien colorea toda nuestra percepción después. Sí.
Oye, esto que va a venir ahora es algo, pero súper, súper, súper importante. Y es los lentes que tú te pones antes de conocer a una persona. O sea, la primera impresión que te dan sobre una persona. Por ejemplo, si alguien te dice, lo va a decir ella ahora, pero lo voy a decir yo primero. Si alguien te dice, no, tal persona es muy grosero, por decir una palabra. Antes de que tú conozcas a esa persona, no, sí, fulano es muy grosero, sí, dice mucha grosería, sí, no sé qué. Cuando tú vayas a conocer a esa persona, vas a estar esperando la grosería o esperando esos gestos de mentira. Y a lo mejor no son así, esa es la percepción que tiene la persona, pero tú ya te pusiste los lentes. Por eso es tan importante la primera impresión o lo que te dicen de una persona, porque además así nosotros no tenemos que conocer a una persona para nosotros hacernos una idea si es o no es una amenaza dentro de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, sabiendo esto, puede pasar que nos equivoquemos en la percepción de una persona, es decir, que tú pienses que una persona es de cierta manera porque te dijeron que era así y efectivamente cuando terminas de conocerlo no es así como tú pensabas. Entonces, como también te puede servir para detectar algo antes de conocerla. Mira, esta persona es así, así, asado. Y cuando tú la conoces, efectivamente es así. Entonces ya tú sabías, ¿vale? Pero es muy importante también no dejarnos siempre llevar por lo que nos dicen las personas, sino tú mismo hacerte tu opinión. Eso te da una imagen. Pero si tú eres consciente de que es solamente la imagen que tiene esa persona, la percepción que tiene esa persona, pero tú tienes que hacerte tu propia imagen también de lo que viene, ¿no? De eso es lo que están hablando ahí. Es un sesgo cognitivo muy potente. Las palabras que usamos preparan el cerebro del oyente. Si un amigo te dice que la persona que vas a conocer es increíblemente inteligente, vas a estar buscando inconscientemente pruebas de esa inteligencia durante toda la conversación. Vas a interpretar sus comentarios bajo ese filtro. Y el autor usaba esto de forma muy estratégica en los interrogatorios. Hay un caso en el que estaba a punto de interrogar a un sospechoso junto a un colega. Y justo antes de que su colega entrara a la sala, le dijo al sospechoso algo como: mira, te presento a mi compañero. No sé cómo lo hace, es casi sobrenatural, pero siempre sabe cuando alguien miente. Creó un filtro potentísimo. Le plantó la idea de que su compañero era un detector de mentiras humano. Exacto. Cuando el compañero entró, probablemente sin saber nada de esto, el sospechoso ya estaba predispuesto a creer que no podía ocultarle. Claro, ahí hablan sobre una historia del policía bueno y el policía malo, ¿no? Básicamente, claro, le dice que es un detector de mentiras humano, es muy bueno en detectar mentiras, no sé qué más. Le plantó esa idea sin que esta persona, sin que el que iba a ser entrevistado supiera. Y claro, cuando la persona llega de verdad y lo conoce, está súper nervioso y expone, si va a decir mentiras, las expone mucho más fácil para la persona que lo va a analizar, porque claro, está nervioso pensando que esto es un detector de mentiras humano. Entonces ven como, y también la gente malintencionada puede cambiar tu percepción de una persona solamente porque esa persona no le cae bien y quiere que a ti también te caiga mal, la persona. Entonces te dice cosas para que cuando tú lo conozcas tengas ese filtro. Hay gente malintencionada que lo hace. Entonces hay que estar bien pendientes con lo que nos dicen de otras personas porque eso puede afectar nuestra percepción en un futuro. ¿Para bien o para mal? Nada. La presión psicológica para decir la verdad no venía de la gente, sino de la propia mente del sospechoso. Usó el efecto de primacía para alterar la percepción de la realidad del objetivo. Es una herramienta de influencia tremenda. Así que, resumiendo, las herramientas de un maestro del espionaje no son tan ajenas a lo que necesitamos para construir mejores relaciones en el día a día. Todo se reduce a esa fórmula de la amistad: proximidad, frecuencia, duración y sobre todo una intensidad construida con mucho cuidado. Se trata de enviar las señales no verbales correctas para calmar al cerebro primitivo del otro y, una vez en la conversación, aplicar la regla de oro: hacer que la otra persona se siente escuchada, validada y, en última instancia, bien consigo misma. Al final, son técnicas basadas en... Bueno, aquí ellos están dando la conclusión, pero yo creo que antes de concluir no hablamos sobre, por ejemplo, las señales de enemistad, ¿no? Dijimos el ceño fruncido, estar así como serio y como que no me hables, eso es una, ¿no? El ceño fruncido urbano. También existe otro que es, por ejemplo, mirada fija y prolongada. No sé si les ha pasado que van a un sitio y una persona que piensa que lo está haciendo bien, sobre todo a las chicas les pasa esto. Hay un chico siempre, hay un creepy que está mirando fijamente y piensa, oye, la estoy mirando, le estoy demostrando que me gusta. Y al final, si tú prolongas la mirada demasiado tiempo de forma seria, estás enviando exactamente lo contrario. Estás diciéndole a la chica que es una señal de no te acerques.
¿vale? Entonces, no hay que tampoco prolongar la mirada para intentar crear conexión. Es decir, una mirada genuina con una sonrisa es mejor y va a crear mejor sentimiento que una mirada prolongada y seria, ¿no? Que va a hacer el efecto completamente contrario. Y el otro es la postura cerrada. La postura cerrada quiere decir cuando tú estás hablando con alguien o lo estás escuchando o estás en algún sitio. Postura cerrada quiere decir cruzar los brazos, por ejemplo, cruzarte de brazos, cruzarte de piernas, que no solamente eso quiere decir que esté cerrado, porque eso es un indicador. También puede ser que tengas frío o tengas ganas de hacer pipí, eso también hace que cierres tu postura. Pero es muy importante que tengamos en cuenta estas cosas y dentro de un contexto. Es decir, no es que, bueno, si ríe es así, si no ríe no es así, si cierra las piernas o si miran los pies hacia la salida, no. Eso tiene que ser global, es algo integral, es algo... Estas señales son enmarcadas dentro de un contexto. Entonces, es muy importante ver el contexto y no sacar conclusiones o no sacar, conclusiones finales a través de un gesto aislado, ¿vale? Tenemos que ver el todo, ¿ok? Percibir toda la ecuación para poder hacer nuestras conclusiones. Eso era lo que yo les traía respecto a este libro que es muy bueno. Yo creo que esto les creó la suficiente curiosidad como para que se lo compren o lo descarguen o lo que sea, porque es bastante bueno, te da... Además viene con, si es la versión audiolibro y lo hacen en Audible, les dejo el link en la descripción. Creo que el primer audiolibro es totalmente gratis, entonces está muy bien, suscríbanse ahí para que les den el audiolibro gratis. Y este libro está ahí, lo sé porque lo compré hace muchos años, The Light Switch, y además viene con un PDF. Entonces, si él habla, por ejemplo, del Urban Scout o esa mirada de ceño fruncido, que es algo que envía la señal negativa, pues tú puedes verlo en PDF, puedes ver, digamos, tienen fotos, ¿no? de personas haciendo estas señales, ¿no? Pero es muy, muy bueno. Les dejo también esta infografía que hice, se las dejo por acá también dentro del foro. Voy a adjuntar todas estas imágenes y también el podcast para que lo escuchen, el podcast que se generó con inteligencia artificial para que lo escuchen, si quieren escucharlo. Es una versión corta del libro si no tienen mucho tiempo, pero si les llama la atención yo les recomiendo el libro 100% completo, ¿vale? Pues nada, entonces tenemos, concluyendo, fórmula de la amistad: proximidad, frecuencia, duración e intensidad. Si tienes esas tres cosas vas a crear una amistad con cualquier persona. Yo espero que esto les haya gustado, que les apasione igual que a mí, que les guste, que les sirva para algo, que si les gustó, por favor, compártalo en sus redes sociales, y si esto lo vieron en un short también, compártalo con alguien que le pueda servir. Síganme por favor en mis redes sociales, aquí en YouTube El Economista Digital, en las diferentes plataformas también me llamo El Economista Digital, mi nombre es Mac. Y nada, de verdad que me encantó hablar de esto porque es algo que me apasiona muchísimo. Espero que ustedes también. Si tienes comentarios, si te pasó alguna experiencia que quieras comentarme, déjamelo por favor ahí en los comentarios. Yo los leo todos y los contesto. Así que nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.